¿Alguna vez se han puesto a pensar qué es exactamente lo que hace que una película nos atrape, que nos haga sentir, que nos acelere el corazón? Bueno, muchas veces la respuesta está en una fuerza silenciosa, un arte que trabaja casi en secreto, la edición cinematográfica. Es como el pulso oculto del cine, y hoy vamos a descubrir juntos sus secretos. Miren, el gran cineasta soviético B.I. Pudovkin lo dijo mejor que nadie. El montaje no es solo cortar y pegar planos, no, va mucho más allá. Es el vocabulario, la gramática, la sintaxis con la que se escriben las grandes historias en la pantalla. Es, sin duda, el verdadero lenguaje del cine. En los próximos minutos vamos a hacer un viaje fascinante. Empezaremos con ese momento eureka que descubrió el poder de un corte, luego exploraremos cómo nació su lenguaje, sentiremos cómo era el oficio de cortar celuloide a mano, seremos testigos de la revolución digital y para terminar echaremos un vistazo al futuro. Muy bien, arranquemos. Vamos a empezar por la magia fundamental. ¿Cómo es posible que la simple unión de dos imágenes pueda generar una idea que no existe en ninguna de ellas por separado? Justo aquí es donde la edición se convierte en un acto de pura creación. A ver, a principios del siglo XX, el cineasta Lev Kuleshov hizo un experimento que lo cambió absolutamente todo. Grabó un primer plano del rostro totalmente inexpresivo de un actor. Luego montó esa misma cara junto a tres imágenes distintas: un plato de sopa, una niña en un ataúd y una mujer en un sofá. El resultado, el público juraba ver hambre, tristeza y deseo en la cara del actor, aunque el plano de su rostro era siempre el mismo. Ahí quedó demostrado, el editor tiene el poder de guiar e incluso crear la emoción del espectador. Claro, una vez que se descubre este poder, un grupo de cineastas visionarios en la Unión Soviética se propuso llevarlo al siguiente nivel. Querían convertirlo en una herramienta filosófica, incluso política. Ya no se trataba solo de contar una historia, sino de sembrar ideas complejas en la mente de la gente. Y el gran maestro de esta escuela fue sin duda Sergei Eisenstein. Para él, el montaje no era una transición suave, era un choque, una explosión. Lo llamó montaje de atracciones. Su idea era que del conflicto, de la colisión violenta entre dos imágenes, nacería un concepto totalmente nuevo, una chispa intelectual en la cabeza del espectador. Lo que hizo Eisenstein fue aplicar la dialéctica de Hegel directamente al cine. Y su método funciona así. Tienes una imagen, la tesis. La chocas con otra imagen que se le opone, la antítesis. Y el resultado en la mente de quien lo ve es la síntesis, una idea nueva que supera a las dos anteriores. La ecuación es simple. A más B no es AB, es C. Pero bueno, mientras los soviéticos teorizaban, en Hollywood estaban ocupados construyendo algo muy diferente. Un lenguaje universal, una gramática de la edición diseñada para ser fluida, coherente y, sobre todo, invisible. Una edición que siempre estuviera al servicio de la historia, sin que nos diéramos cuenta. Y esa gramática se compone de técnicas que son fundamentales. Por ejemplo, el jump cut, un corte brusco que rompe el tiempo para crear una sensación de urgencia, como en Sin aliento de Godard. O el match cut, que crea una transición poética entre dos imágenes que se parecen en su forma o idea. Y por supuesto, el montaje, esa secuencia rápida de imágenes que comprime años en minutos para mostrarnos el paso del tiempo. Un ejemplo que es simplemente genial lo vemos en Lawrence de Arabia. Peter O'Toole sopla una cerilla para apagarla y en el siguiente corte esa pequeña llama se transforma en un majestuoso amanecer en el desierto. En un solo instante se conecta la pequeña ambición de un hombre con la inmensidad de su destino. Eso es pura poesía visual. A ver, es muy importante entender esta diferencia. El montaje paralelo nos tiene al borde del asiento porque nos muestra dos o más cosas que pasan al mismo tiempo, como en una persecución. En cambio, el montaje alterno puede saltar del presente al pasado, o entre dos historias que no son simultáneas, para crear contrastes o paralelos temáticos. Bien, entonces, ¿cuál es el momento exacto para cortar? El legendario editor Walter Murch nos dejó una guía increíble. Su regla de los 6. Y atención, porque el factor que reina por encima de todos, con el 51% del valor, es la emoción. ¿El corte afecta emocionalmente al público como debe? Si la respuesta es sí, casi todo lo demás, la historia, el ritmo, incluso la continuidad, puede pasar a un segundo plano. Ahora, hagamos un viaje en el tiempo para ver cómo se hacía todo esto. Porque antes de los clics y las líneas de tiempo digitales, editar era un oficio físico, casi artesanal, que requería una paciencia y una precisión, increíbles. Imaginen la escena. Cada corte era una decisión irreversible. Los editores tomaban una cuchilla, cortaban literalmente la tira de película y luego la pegaban a la siguiente con un cemento especial.
Trabajaban en máquinas como la Moviola, que parecían salidas de una película de ciencia ficción de la época. Aquí no existía el control Z. Cada corte era un compromiso total, un riesgo que podía arruinar para siempre el material original. Y entonces, todo cambió. La llegada de la computación provocó un giro tan profundo que redefinió por completo el arte de la edición, liberándolo de sus ataduras físicas para siempre. Esta línea de tiempo nos muestra la increíble aceleración. De la Moviola en 1924, pasamos a los primeros intentos de edición electrónica en los 60. El CMX 600 en 1971 fue el primer sistema no lineal de verdad, pero fue el Avid Media Composer en 1989 el que realmente desató la revolución digital que conocemos hoy. Y aquí está el punto clave. La edición lineal, que se hacía con cintas de video, era como escribir a máquina. Si se quería cambiar algo en el medio, había que volver a grabar todo desde ese punto. En cambio, la edición no lineal, la digital, es como un procesador de textos. Se puede cortar, pegar, mover y experimentar 1000 veces sin destruir nunca el original. Es acceso aleatorio, instantáneo, libertad total. Las consecuencias de esta libertad fueron enormes. El trabajo se volvió muchísimo más rápido. Los editores podían probar infinitas versiones de una escena sin miedo a equivocarse. Los efectos especiales y el CGI se integraron perfectamente al proceso. Y, tal vez lo más importante de todo, es que democratizó el cine. De repente, las herramientas para contar historias complejas estaban al alcance de muchísimos más creadores. Y esto nos trae al presente y al futuro. Porque la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y el rol del editor está evolucionando una vez más, ahora de la mano de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, está aquí y funciona como un asistente increíblemente eficiente. Puede organizar horas y horas de material en segundos, detectar automáticamente las mejores tomas, transcribir diálogos. Básicamente, se encarga de las tareas más mecánicas para que el editor pueda concentrarse en lo que de verdad importa, el arte, el ritmo y la emoción de la historia. Y así cerramos el círculo, volviendo a la regla de los 6 de Walter Murch. La tecnología seguirá cambiando, las herramientas serán cada vez más poderosas, pero la pregunta fundamental permanece. En una era de algoritmos e inteligencia artificial, ¿seguirá siendo el instinto humano para encontrar el momento emocionalmente perfecto? ¿El corte más poderoso de todos? Ahí se las dejo para reflexionar.